Una de las preguntas más habituales que suelen realizarme es ¿en qué temporalidad debo hacer mi trading? Y aunque la respuesta podría ser muy compleja, incluso amplia para los traders noveles, la realidad es que podemos hacerlo con los conocimientos adecuados en cualquier temporalidad para sacarle máximo partido al mercado. Así pues, en el día de hoy aprenderemos acerca de la verdadera fractalidad, de las escalas más habituales, de los ratios y calibres más utilizados y de algunas consideraciones importantes para maximizar tu trading. Disfruta del contenido. Así que nada, ya estamos listos para poder seguir adelante. Recordad una cosa importante y es que tiene que ser siempre una base para vosotros. Cuando nosotros estamos detallando bien la temporalidad en la que vamos a operar, también tenemos que detallar muy bien el tiempo donde voy a estar operando, ¿vale? Recordad que esto es el marco temporal. El marco temporal simplemente nos ayuda a poder centrar nuestra atención en ese espacio que vamos a estar delante del mercado, pero también con las temporalidades adecuadas que necesitamos aplicar en cada caso. Por ejemplo, si estuviese aplicando, porque yo soy un trader más de swing, un poquito más de largo plazo, tendría que utilizar unas temporalidades adecuadas a ese swing. Si soy un trader que es un poquito más rabioso, un poquito más impaciente y posiblemente esté haciendo intradía o incluso scalping, pues te tiene que aplicar un tipo de temporalidades un poquito menores. Hablamos casi siempre de esas temporalidades de series cortas y por lo tanto lo que intentamos siempre en uno u en otro lado es poder subdividir el bloque temporal que tenemos delante para poder darle un orden. A ver, tenéis que entender una cosa, el mercado no entiende de si nosotros hemos dividido en tiempo o si hemos puesto una hora arriba, una hora abajo. A él le va a dar exactamente igual. Mirad, lo importante es que nosotros podamos tener nuestro propio orden. De hecho, nosotros no podemos controlar el tiempo, no podemos frenarlo, no podemos ralentizarlo, perdón, y no podemos acelerarlo ni podemos simplemente gobernarlo a nuestro antojo. Tenemos que adaptarnos a él. Lo que sí podemos hacer es que nosotros de forma voluntaria podemos subdividirlo, podemos cuadrar bloques de tiempo diferentes que al final, como digo, dentro de un marco nos ayudan a poder gobernar esta materia de una forma que yo reconozco, que yo soy capaz de ir preparándome para que al final pueda aplicar, pues en este caso, una estrategia o un método de una forma muy sencilla, ¿vale? Si hablamos de darle sentido a una temporalidad, pues podríamos hablar de horas o de minutos, y si lo llevamos una temporalidad mayor, pues estaríamos hablando por encima pues, de días, semanas, meses, etcétera. Si hablamos pues, de una temporalidad menor, algo ínfimo y muy, pues como decía antes, muy agresivo, pues nos iríamos a minutos o segundos, lo que en las inversiones o la bolsa podemos llamar el TIC, ¿no? El precio que de alguna forma o el conjunto de precios que ha replicado dentro de una fracción de tiempo. Por ejemplo, dentro de un mismo segundo se pueden haber dado 2 ticks o dentro de un minuto se pueden haber dado 106 ticks. No tiene por qué ser al segundo, ¿vale? O en un minuto se pueden haber dado 42 ticks, es decir, menos de uno por segundo, ¿vale? Al final, todo esto tiene un orden que para nosotros va a dejar un registro en el gráfico que vamos a ser capaz de reconocer y esos pequeños bloques sí que son medibles, cuantificables, controlables por nosotros y para ello pues lo vamos a utilizar, ¿vale? Sabéis que el tiempo es un ente que es continuo, que está todo el rato moviéndose, pero nosotros los humanos lo que hemos hecho ha sido intentar, bueno, acercarnos a él para poder subdividirlo, como decía, y de esa forma tener una referencia. Si yo no tengo una referencia, no puedo tener, en este caso, esa vara de medir, no la tengo, no puedo comparar, no puedo controlar, no puedo ejecutar, es como si fuese a ciegas. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos tomar esas fracciones que son medibles y cuantificables para que podamos gobernar el tiempo, ¿vale? De hecho, la realidad es que para poder medir el tiempo siempre vamos a utilizar dos referencias. Una referencia mayor, que normalmente es, por así decirlo, hasta dónde pensamos llevarlo por arriba, y una referencia menor. Es decir, hasta dónde y queremos llevarlo por debajo. De esta forma estamos acotando el tiempo, es decir, lo estamos metiendo, lo estamos enfrascando dentro de un bote, un tarro, donde al final nosotros sí que podemos controlarlo porque estamos viendo hasta dónde podría estar llegando en su parte mayor
y dónde intenta ir en su parte menor. Si somos capaces de poder ir mirando en este tipo de lupa de aumento, va a ser mucho más fácil para nosotros y obviamente va a resultarnos de una forma muy eficaz a la de operar en uno u en otro mercado. Da igual dónde lo hagamos, porque al final estamos teniendo nuestra misma referencia, nuestro mismo protocolo temporal para poder aplicar, ¿vale? Vamos a ver después un ejemplo muy sencillo en el gráfico referente a esto, incluso a cómo se interrelacionan las escalas temporales, la multitemporalidad, etcétera. Pero ahora vamos a hacer algo muy sencillo, ¿eh? Y obviamente para los compañeros de Instagram también, para que lo puedan ver. Mirad, vamos a imaginar. Eso es un ejercicio muy sencillo, un jueguecito. Vamos a ponerlo más grande para que podáis verlo. Vamos a imaginar esto. Mirad. Imaginemos que hay una noticia, se ha filtrado, de que el Banco Santander va a comprar un banco extranjero pequeño que está muy cotizado por la competencia, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Compramos? ¿No hacemos nada? ¿Qué hacemos a partir de la siguiente sesión? ¿Vale? Bueno, pues para aquellos que hayan pensado en comprar, ¿vale? Pues algunos piensan, sí, sí, esto va a ser la bomba y vamos a ganar mucho dinero, venga. Pues el precio en este caso se ha disparado, por lo tanto, están ganando dinero. Son aquellos que posiblemente han tenido desde el inicio, que han puesto su operación rulando, beneficios. ¿Qué pasa cuando tenemos un día siguiente y otro y lo dejamos evolucionar? Pues vamos a ver, no parece que vaya tan mal, puesto que ese impulso ha sido suficiente para que después el precio más o menos se esté sosteniendo, ¿vale? De aquí en adelante, pues obviamente no sabemos qué pasará, pero ¿cuál sería en este caso la referencia que nosotros tendríamos que tener? Pues a nivel temporal, cada una de estas velas son un día, pues tendremos que estar mirando la referencia de lo que ha hecho cada uno de esos días, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final nosotros podemos tener este final, este desastre que ha sucedido, que después de ese aumento el precio ha bajado obviamente en su cotización, ha ido desprendiéndose poco a poco de lo que le impulsaba en cuanto a volumen esas bueno, cotas más o menos rentables y al final pues han deshecho todo y nos hemos quedado, como dice aquí, tocado y hundido, ¿vale? Esto que simplemente es una referencia para nosotros de algo real que pasa cada día, recordad que nos ayuda a poder entender, o por lo menos poder identificar, que si no tenemos en cuenta la referencia mayor, no vamos a poder tener un poquito de amparo o de cobertura a la hora de poder utilizar unas operaciones que sean un poquito más idóneas, más dinámicas y ajustadas concretamente a esa intención que nosotros hemos tenido, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Bueno, hemos tenido ocasión de explicarlo en muchas ocasiones, hemos visto algunos webinars donde hemos hecho referencia de ello. De hecho, he tenido clases en directo con vosotros explicando acerca de esa dinámica precio-tiempo, donde hay una interrelación del precio en cuanto a sus factores o patrones más importantes, sus características a tener en cuenta. Sabemos que como el precio no se va a estar quieto, va a estar todo el rato moviéndose, pues va a dejar un registro pues totalmente diferente y atemporal. Es decir, no está relacionado con el tiempo, va a estar relacionado con los bloques que yo voy a subdividir. Es decir, ¿cuánto se movió ese día? Pues cierro el bloque temporal en un día y veo que en ese día había subido mucho. ¿Cuál es la siguiente referencia también de un bloque temporal de un día? Pues a lo mejor que ha subido, que se ha parado, que ha consolidado, que está cambiando, etcétera, etcétera. Todo esto me está dando una información, ¿vale? Es decir, si somos capaces a poder fraccionar de una forma determinada las escalas temporales sobre las cuales estamos construyendo nuestro análisis, es muy fácil identificar que el precio ocupa tiempo y niveles. Y esto es importante, porque no siempre va a ocupar un bloque temporal haciendo lo mismo. Es decir, siempre va a ser el mismo tiempo, sí, porque lo voy a subdividir. Por lo tanto, ya lo tengo enclaustrado, como hemos dicho antes, de forma temporal. Pero no significa que el precio no vaya a cambiar, que el precio no vaya a compensar esa dinámica o que vaya a saltar de un lado a otro. Va a significar que yo tengo que tener en cuenta que en esa fracción de tiempo sucedió lo que sucedió y la información es la que es. Y a partir de ahí puedo utilizarla para el siguiente bloque temporal. Y para el siguiente, y para el siguiente, y para el siguiente, ¿vale? Dicho de otra forma, en cada situación real que acontezca en el precio, tengo que estar viendo, identificando, calculando y sacando esos parámetros que hemos hecho muchas veces referencia, ¿vale? Hablamos de la velocidad,
Hablamos de la angulación, hablamos de la amplitud, del rango, de esa volatilidad, de la fuerza que pueda tener el mercado en algún momento, de las armonías, algo que hace poquito estuvimos viendo, los tipos de movimiento que está reflejando el precio. Estamos hablando también del momentum que tenga en ese día, pues bueno, un sinfín de factores que al final pues vamos a destacar 3 o 4 o 5 que son más importantes y que casi en ellos se resume el resto, pero que son importantes que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo evalúo cada uno de ellos dentro de cada bloque temporal que yo ya he enclaustrado el precio, que ya lo tengo dentro de mi botella, entonces yo ya sé hasta dónde ha podido llegar o hasta dónde puede llegar para operar en micro. Esto me otorga mucha ventaja, ya que mis operaciones en micro van a tener, pues ahora después entraremos dentro de esto, un ratio muy competente, van a tener una seguridad mayor y por lo tanto también van a estar ayudándonos a poder sacar una buena ecuación rentabilidad-riesgo y poder llevar el conjunto de una forma favorable, ¿vale? ¿Esto qué nos ayuda? Pues básicamente nos ayuda la dinámica precio-tiempo a poder hacer todo esto para poder apreciar tanto la verdadera fractalidad, que es una vez que empieza a suceder estos intercambios temporales dentro del mercado, como también el propio avance del precio para poder sacar, como digo, todos estos factores que son muy fácilmente interpretables y muy fácilmente también pues medibles y sobre todo pues comparables, ¿no? La relación importante que podemos estar viendo cuando nos metemos para poder evaluar la verdadera fractalidad tiene que ver con dónde enfocamos, ¿vale? Y para ello tenemos que estar entendiendo de una forma muy sencilla, no me voy a meter a explicar cosas muy profundas como suele suceder con el grupo de alumnos que vienen a nuestros entrenamientos. Esto va a ser más sencillo. Vamos a dividir entre dos bloques temporales, ¿eh? Ni siquiera vamos a hablar de ese bloque intermedio sobre el cual cualquier trader podría estar operando de una forma rentable siempre, eso es otra cosa. Solamente vamos a dividir dos bloques, un bloque temporal superior, un bloque temporal inferior, ¿vale? El bloque temporal superior va a ser el macro y el inferior va a ser el micro. El macro obviamente se va a encargar de qué? Pues de los movimientos que superan seguramente H1, son movimientos más grandes, más generales, dependiendo del trader, pues casi siempre vamos a obtener un horizonte temporal para poder irnos de swing en adelante, incluso pues modo inversor, porque estamos teniendo ese enfoque de no complicarnos en el intradía, de dejar operaciones correr de uno o varios días, etcétera, etcétera. Al final de lo que se trata el micro es todo lo contrario, es de esos movimientos particulares, de esos movimientos un poquito más inquietos, más rabiosos, entre 1 y 15 minutos sería básicamente el rango más o menos o las cotas que podríamos estar utilizando, pero podríamos llegar en algunos casos a los 30 minutos, como su cota máxima, obviamente. Sobre todo aquellos que trabajan con mercados americanos, pues bueno, esa cota de 2 horas 30 minutos podría ser una buena relación, pero bueno, nos quedaremos en la frontera más habitual, sobre todo si tenemos una plataforma común, como puede ser MetaTrader 4 o 5, pues en 1 hora en adelante para el macro y 1 hora hacia abajo para el micro, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues por ejemplo, que si yo tengo una escala temporal ya confirmada, en el que mi macro, por ejemplo, 4 horas, yo tendría que estar sujetándome a que los movimientos generales los voy a ver en la macro. No voy a irme al diario, al semanal o, bueno, a no ser que sepa hacer un análisis completo como lo mostramos a otros alumnos, que entonces sí, tendremos que irnos al super macro, ¿no? Que sería el semanal. Pero si yo voy hoy directamente al mercado y no quiero complicarme, voy a obtener la franja temporal macro con H4 y entonces tendré que buscarle pues un homólogo, alguien que pueda estar cotejando, que pueda estar ayudándole en la micro, en este caso M15, ¿vale? Las temporalidades más clásicas, cuando hablamos, ya no hablamos de pares o de escalas, ahora vamos a hablar solamente de bloques. Cuando hablamos de los bloques temporales más clásicos que suceden en cualquier plataforma, vemos 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, hablamos de 4 horas como he dicho, hablamos también de diario, hablamos de semanal, hablamos de mensual y a veces pues incluso del anual, ¿vale? Cuando hablamos también de otras alternativas a estas que permiten pues de una forma quizá menos estandarizada pero también más o menos común, estamos hablando de fracciones de 2 minutos, de 2 horas, de, bueno, 8 horas, 4 horas, 2 días, es decir, otro tipo de fracciones o subdivisiones que se pueden hacer, ¿vale? No es, incluso 3 minutos, etcétera, no es tan atípico, porque existen plataformas que obviamente lo tienen, pero lo normal, pues que casi cada mundo,
que se acerca a operar por primera vez en la bolsa, pues casi todo el mundo está operando en unas plataformas que le ofrecen las primeras temporalidades que hemos dicho, ¿vale? Gráficos basados en movimiento de precio, temporalidad que podemos ir intercambiando y luego pues una representación del precio que se va a mover entre el tick, las barras, los puntos, los candlesticks, el Heikinasi, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que ahí no nos vamos a meter en el día de hoy. Ya la veremos posiblemente con el tema de los indicadores, ¿vale? Importante. Si estamos ya de lleno para poder intentar dividir, esgrimir, poder profundizar en la parte de las temporalidades, de la fractalidad que de verdad funciona, yo tengo que estar mirando, por supuesto, que hay un intradía que va a estar superior para mí, que va a ser, como decíamos antes, el super macro, y en una operación, por ejemplo, de intradía, un macro y un micro. Es decir, yo voy a mirar si yo me voy, por ejemplo, al ejemplo que antes habíamos puesto de H4, M15, me voy a ir a un semanal para ver simplemente lo que está sucediendo en el cambio de la semana pasada a esta, como una referencia de mi máxima cota superior e inferior. Cuando ahora yo ya sé esto, simplemente tengo que ceñirme a 4 horas para poder ver el macro cómo funciona y entonces ejecutar en el micro, que sería M15, ¿vale? Pues aquí veis alguna de esos intercambios, vamos a presentarlo también a los compis de aquí. Pues veis que intradía se va de entre 1 a 5 minutos, su rango superior sería 4 horas. Y luego pues tenemos otras temporalidades en el corto plazo, pues serían H1 M5 y obviamente si nos vamos para arriba pues sería el diario y luego pues un medio plazo que estaría entre 15-30 minutos a 2 o 4 horas y obviamente pues un largo plazo que ya nos iríamos al diario, ¿vale? Todo esto, ¿para qué? Pues para darle orden a mi análisis, para darle orden a mi operativa. Es decir, si yo quiero tener una interrelación que funcione, directamente tengo que estar operando en unas equivalencias. Es como si yo quisiera, de alguna forma, estar pudiendo ver cómo de una forma más o menos tranquila se va moviendo el precio, pero a la misma vez me permite meterme rápido para poder ejecutar dentro de lo que está sucediendo en ese momento que controlo, en ese bloque temporal que identifico, donde sé la información que está pasando dentro, cómo está de acotada. Si yo no tengo o no guardo esa relación, por ejemplo, me quiero poner a operar en H4 y H1, hay un momento donde hay un pequeño intercalaje de más o de menos. Por lo tanto, en algún momento puede ser coincidente y puedo pensar, ah, qué bien, he encontrado el Santo Grial, pero la mayoría del tiempo va a estar asíncrono. Por lo tanto, no va a funcionar. Entonces, aquellas referencias que yo os doy no solamente están probadas, no solamente están testadas, no solamente dan dinero para mí, para todos los alumnos y obviamente todo el mundo que las pone así, sino que además guardan muchísima más sincronía dentro de la diferente temporalidad que surge a lo largo, pues obviamente de todo el ciclo diario, de todo el ciclo semanal, de todo el ciclo mensual, etcétera, etcétera. Es decir, más veces van a estar en contacto y en común cuando están haciendo esas rotaciones temporales que menos tiempo, obviamente, cuando existe esa asincronía, ¿vale? Es más, cuando existe esa sincronía, la mayoría del tiempo es cuando estamos durmiendo. Así que no nos va a importar. No nos va a importar tanto porque no se pierde tanta información, puesto que estamos durmiendo y obviamente no estamos operando. Entonces es bueno estar viendo ese tipo de interrelación, ¿vale? Voy a dejar algunas referencias, aunque vamos a comentar en el gráfico, que yo creo que pueden ser interesantes, ¿vale? Si yo cojo en el intradía, incluso ya en las series cortas, me metería en M15 como macro, M1 como micro. Incluso podría irme en M30, M5, si quisiera irlo muy, muy, muy rápido, pero la realidad es que debería estar yéndome a H1, M5, ¿vale? Entonces esas son las dos quizá más importantes, H1, M5, M15, M1, ¿vale? Como macro, micro, dentro de ese intradía, incluso como decía, en scalping. Si me voy a un intradía un poquito más largo, de ocupar todo, absolutamente la sesión entre la europea, la americana y, no, y quién sabe si alguno también está en la asiática, pues entonces estaría haciendo H4 M15. Pero este se utiliza más para el swing dentro de la propia semana, ¿vale? H4 M15. Una buena interrelación entre, una buena escala entre el macro micro. Si me quiero ir un poquito más adelante de esto, incluso que tenga un swing
de varios días o incluso, como decía, de las semanas, segurísimo, incluso más, a veces que va hasta 2 semanas, es raro que os pase 2 semanas, pero podría pasar en algún caso. Estaba hablando de perdón, D1 de diario, macro, y H1 como en este caso la franja a ejecutar. D1, H1 me estaría ayudando también para poder tener esa operación de swing, esa interrelación entre el precio de una forma pues más o menos bien acotada, ¿vale? Si quisiera irme ya a modo no solamente swing, sino ya modo inversor, pues quizá un semanal H4 sería más o menos apropiado. No digo que no os salga alguna operación en D1H1, pero ya sería un poquito rápido para vosotros. Y obviamente, no solamente el semanal y H4, sino ya mensual y ejecución en diaria. Entonces, vela de mensual con ejecución en diaria también sería una buena relación para poder tener esas equivalencias que creo que os pueden ayudar muchísimo, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, por supuesto, estoy aquí para resolverlas por si alguien las tiene. Recordaros, en la campanita del directo y en la bio vais a encontrar la información que ya le he puesto aquí al grupo. No solamente voy a poner también el correo electrónico info@bolsacfd.es para que podáis hacer cualquier tipo de consulta. Y también he puesto el canal del Telegram para que podáis, pues bueno, uniros, ver las operaciones que a veces hacemos en directo y bueno, pongo ahí después de a veces una ejecución rápida, incluso una grabación, incluso resultados, invitaciones a directos, webinars, etcétera. Bueno, pues vais a tener ahí el acceso totalmente, ¿vale? Incluso el otro día, que fue mi cumpleaños, puse una sorpresa para todos. Dejé en abierto durante ese día pues que pudieseis tener acceso a los entrenamientos al 50%, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de sorpresitas pues a veces pasan por el Telegram, pues bueno, no es malo que estéis ahí dentro, ¿vale? Muy bien, comenzamos la recta final de este webinar hablando de de las escalas, de los ratios y los calibres, pero me gustaría mostrarlo más en el gráfico. En este caso sí que quiero mencionar 4 aspectos a tener en cuenta. Vamos a finalizar también con otros 4, pero van a ser otras referencias que vais a tener también que tener en cuenta, pero esta son aspectos dentro de los ratios, calibres, etcétera, y las escalas, ¿vale? Hemos hablado ya de las diferentes escalas, vamos a centrarnos en los calibres y en los ratios. Mirad, 4 aspectos que debemos de tener en cuenta. Primero, la fiabilidad. Si yo no veo que he podido apreciar bien cuáles son los movimientos que en esas escalas me han determinado cuál es el macro y cuál es el micro, mejor que no me meta. Que no me meta porque yo no voy a tener un ratio correcto o no voy a estar, digamos, protegiéndome dentro de ese calibre. Puedo estar utilizando un calibre que sea totalmente desfasado con lo que esté sucediendo en ese momento. Entonces, la fiabilidad de los movimientos mayores tiene que ser mi referencia. Yo tengo que tener bien estructurados esos calibres, o mejor dicho, esas escalas para poder aplicar bien los calibres. Por ejemplo, si yo utilizo temporalidades menores de 5 minutos y no he analizado, no estoy viendo las temporalidades de H1 y en H1 utilizaría pues un calibre de, no sé, de un 1% y ahora como no estoy evaluando bien el H1, me meto en M5 y pongo un calibre de un 1% en M5, que sería la micro, a lo mejor es la mitad lo que le corresponde, estoy sobregirando el riesgo. Y además no he controlado cuál es mi referencia mayor. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Pues una cosa muy probable es que cuando perdáis más. Y la segunda muy probable es que como ganéis vais a pensar que ha sido por lo listos que erais o porque se puede seguir haciendo así. Por lo tanto, la siguiente va a ser una pérdida absolutamente desastrosa. Así que cuidado con esto, porque o perdéis ahora o perdéis en el futuro más. Entonces, mucho cuidado con cómo se desarrollan esos pequeños movimientos dentro de esas escalas. Debemos de seleccionar bien las escalas, tener fiabilidad dentro de esa relación, ¿vale? Segundo punto importante de esos 4 aspectos que hemos dicho, el ruido. A menor temporalidad va a haber mayor ruido. Esto está clarísimo. Obviamente, mayor ruido significa que en algún momento nos va a sacar del mercado, pero no solamente por los movimientos que ha generado el propio precio en esa micro, sino que porque en algún momento puede estar esa micro muy cercana, relacionándose a referencias macro. Por lo tanto, es normal que la macro, pues casi casi como sería un león sobre una hormiga, hace pum, la chafa, y después sigue adelante. No tenía intención a lo mejor de chafar la hormiga, pero el león tiene que andar. Y entonces el león puede ser que chafe una hormiga. Y nosotros somos la hormiga. Entonces, cuidado con esto, porque esa referencia del ruido a menor temporalidad
puede ser muy significativa para nosotros. Porque las entradas y salidas de capital que puede haber en esos momentos concretos pueden ser muy, además de puntuales, muy fácilmente manipulables. Y para nosotros no significa éxito, significa todo lo contrario cuando estamos en esa temporalidad. Así que cuidado con esto, ¿vale? Dos de esos factores que hemos mencionado, mucho ojo, ¿vale? Ahora, nos metemos en otros dos que nos pueden dar ventaja, ¿vale? El tercero es la inmediatez. A menor temporalidad, también nosotros podemos tener mayor inmediatez, es decir, estamos dentro antes, ¿vale? Siempre y cuando, escuchadme bien, ¿eh? Escuchadme bien, siempre y cuando esté amparado por la macro, ejecutar en micro con intrepidez, incluso inmediatez, puede ayudarnos a tener no solamente un buen ratio, sino una operación muy exitosa. Y vuelvo a repetir, siempre y cuando estemos alineados con la macro. El día de hoy tuve incluso una tutoría con uno de las alumnas que ha relacionado bien macro, micro, y ha aprendido esta regla básica, relacionar bien macro con micro, bien las escalas temporales y ahora pues hace Rs. Es poco, es muy sencillo, ¿no? Es poco lo que tiene que hacer, simplemente alinear estas cosas y repetirlas en el tiempo. Bueno, la cuarta, después de esta tercera de inmediatez que hemos comentado, la cuarta tiene que ver con la participación. Si yo a menor temporalidad puedo tener una mayor participación, porque estoy poniendo posiciones un poquito mayores, esta participación, siempre y cuando haya depurado el ruido que ha sucedido, me puede estar dando un éxito, ya no digo mayor, sino más inmediato y por lo tanto puedo salir antes. Es decir, menos tiempo en mercado significa menos riesgo, menos oportunidad de que el mercado me pase por encima. Si yo estoy poquito tiempo en mercado, por eso obviamente el entrenamiento de las series cortas que hace poco sacamos su segunda edición y que tanto éxito está dándole a nuestros alumnos, menos tiempo en mercado, mayor obviamente pueden ser las ganancias porque también los ratios son pequeñitos, pero menos tiempo en mercado me deja mayor previsión y preservación de mi capital. Por lo tanto, tengo menor riesgo porque estoy menos tiempo en mercado, aun cuando en algún momento puedo compensar y subir otra vez el riesgo porque estoy utilizando operaciones mayores. No tengo por qué, no es una regla que yo tenga que estar obligatoriamente aportando posiciones mayores. No tengo por qué. Simplemente tengo que entender cuándo llega ese momento de participación para que a menor temporalidad le pueda sacar mayor jugo, ¿vale? Es un poquito esas referencias que estamos teniendo, ¿vale? Por último, y ya llegando al final del webinar, antes de que podamos mostrar un poquito en el gráfico a qué me estaba refiriendo con esos tipos de ratios, ese tipo de calibres, incluso pues obviamente que podáis preguntar cualquier cosa que deseéis ahí. Mirad, es muy importante que podamos relacionar estos 4 puntos clave, ¿vale? Son 4 puntos clave que nos van a ayudar a poder, dentro de las franjas temporales, establecer y conectar bien lo que debemos de hacer. Punto 1. Las zonas y los niveles. Si yo no entiendo, si yo no sé, obviamente estáis invitados siempre en cualquiera de los webinars, de los directos y demás que tenemos para explicar esto. Pero si no, pues obviamente también de los entrenamientos. Si yo no sé operar en niveles, si yo no sé operar en zonas, si yo no sé de dónde viene una zona o cuál es una zona altamente probable o cómo gobernar el precio en un nivel, ni los toquéis. Pero es que yo me atrevería a decir que entonces ni toquéis prácticamente nada del gráfico. Ahora, si empezáis a poder alinear, hilar, entender que una zona es un lugar del gráfico donde el precio reposa durante un tiempo, donde está creando en un entorno algo y que de ahí van a partir ciertos niveles que van a ir estructurando el precio, entonces tenéis mucho ganado. Mucha información ganado con mucha ventaja gracias a esa información, quería decir. Cuanto mayor sea esto, pues obviamente mayor va a ser el rango de actuación que tenéis, mayor dinámica de actuación para poder entrar, salir, llevar la posición de A a B, sacar un parcial o dejarlo evolucionar, simplemente salir porque lo estáis viendo todo negro y simplemente queréis salir y no queréis estar más tiempo dentro, pues todo esto os va a dar muchísima mayor versatilidad y obviamente a la hora de proceder va a hacer ganar mucho, pero que mucho tiempo y dinero. Sobre todo va a quitaros muchos calentamientos de cabeza, ¿vale? Bueno, lo segundo, muy importante, las entradas. Aquí ya no me voy a meter tanto porque no vamos a explicarlas en el día de hoy. ¿Qué tipo de entradas hay o cuántas podemos acontecer? Pues mira, en uno de los entrenamientos
hay 4 o 5 que podemos dividir entre entradas de continuidad o entradas de giro, pero es que, por ejemplo, en las series cortas hay 9 estrategias de entradas totalmente diferentes a las otras y que son muy específicas y concretas, que tienen un criterio y un fundamento concreto de lo que sucede en el mercado. Entonces, no me voy a meter a explicar cada una de ellas, pero de forma generalizada sí que puedo decir lo siguiente. No vamos a entrar al azar. O sea, olvidaros de entrar al azar solo porque se mueve el precio o solo porque empieza la velita a ser más grande y dice, uy, aquí va a pasar algo, tengo que entrar. Olvidaros de eso, porque eso es casi seguro el camino más rápido a la ruina, ¿vale? Si yo entro con un cierto criterio, donde el precio ha venido a apoyarse, donde el precio está creando un escenario, donde el precio está teniendo una referencia mayor, donde el precio está avalado o confluye con otra serie de causas que al final me van a dar la razón, lo que va a hacer una entrada es determinar un stop. Es decir, desde que yo entré hasta donde pongo mi stop ya tengo una distancia, un ratio, nosotros lo llamamos Rs. Rs, ¿por qué? Porque es nuestra unidad de riesgo. Si yo ya tengo esto ceñido, y obviamente puedo tener una buena operación para que pueda multiplicarse varias veces, nuestra ecuación rentabilidad-riesgo es altamente efectiva. ¿Por qué? Porque al final la expectativa de pago dentro de este tipo de entornos donde confluyen, pues a lo mejor una zona, un nivel, otra serie de referencias que van acompañadas con la estructura del precio, sus movimientos, etcétera, al final, como el precio tiene que desarrollar, debido a esa volatilidad, a esa armonía, incluso a ese volumen, ¿no? que se va viendo en el mercado, al final todo esto va haciendo crecer mi operación y, bueno, voy viendo cómo desde esa entrada que tiene un comienzo, puedo ir gestionando para que tenga un fin y puedo controlarlo, puede ser medible para mí, es decir, inicialmente sé lo que estoy dispuesto a perder y en el tiempo puedo ir controlando, aminorando para que pueda perder menos y para que pueda ganar más, ¿vale? Entonces, esto que al final es dependiente de la temporalidad, es algo que debéis de preguntaros. Si yo ya tengo claro cuál es el ratio que yo voy a ejecutar y yo ya tengo claro la temporalidad en la que voy a ejecutar, es muy fácil determinar un calibre. Es muy fácil porque mi cuenta tendrá X, la que tenga, 100, 1000, no sé, 500, lo que sea, 8000, me da igual. Al final hay un capital. Si yo lo sujeto a un porcentaje, no sé, un 1%, un 2%, un 0,5%, un 0,10%, me da igual. Lo que sea, un porcentaje de la cuenta va a sacar un calibre. Obviamente, tengo que subdividir para tener un calibre macro, un calibre micro, ¿vale? Como ahora haremos una referencia. Y esto me lleva al tercer punto. Y penúltimo, es el de la gestión. Y aquí, como ya estamos hablando de esta relación ecuación rentabilidad-riesgo, recordad esto, que esa relación nos va a ayudar también para que dentro de ese calibre, esa relación sea ecuánime a ese calibre. Es decir, si yo tengo una buena ecuación rentabilidad-riesgo de la macro, va a ser respecto al calibre macro. No tiene nada que ver con cuántas R recorra la micro. La mayoría de veces la macro puede ser una, dos o tres Rs y la micro a lo mejor es 10 o 5 o 8 o 4 o 14, da igual. ¿Por qué? Porque la micro va a multiplicarse más veces hasta llegar a la macro. Por lo tanto, cuando obtenemos ya en orden en nuestra mente poder trabajar con esas escalas temporales, con esa multitemporalidad y alineamos macro-micro con los diferentes calibres y escalas temporales, esa ecuación de rentabilidad-riesgo, independientemente que va a ayudarnos con la gestión para la macro, va a trabajar y va a ser obviamente rentable por ella misma. Y en la micro también va a ser rentable por ella misma. Al final estamos sumando de dos lados porque mantenemos también el orden y somos capaces de ver el orden que el precio nos está manifestando a través de esa multitemporalidad que obviamente está pues inmersa en cualquier sitio dentro del gráfico, ¿vale? Al final no intentamos tomar repetidas ocasiones en la macro, a lo mejor en la micro sí, porque hay un calibre menor, y todo esto nos ayuda a que puedan estar alineándose una y otra, ¿vale? Por último, y ya con esto terminamos, la jerarquía de prioridades. Si yo cuando opero no tengo claro qué es lo primero, ¿vale? Imaginad que quiero estar disparando todo el rato en micro y no me doy cuenta de que en algún momento la macro tiene que ser la primera, o por lo menos tengo que estar fijando un momento macro antes de meter una micro, y a partir de ese momento, aunque mi micro haya sido la primera, puede ser que el mercado, conforme desarrolle, obtenga entonces una entrada macro, es decir, estoy
viendo cuál es la jerarquía de prioridades y mirando cómo está mi caja. ¿Cómo está mi caja? ¿Está positiva? Pues entonces puedo seguir esa interrelación. ¿Cómo está mi caja? ¿Está negativa? Pues entonces hago caja de una cosa y dejo solamente la otra. ¿Cómo está mi caja? ¿Está neutra? Acabo de empezar el día, estoy terminando el día y es la última operación. Es decir, tenemos que saber ejecutar bien en cuanto a esa gestión y esa jerarquía de prioridades dentro de las diferentes temporalidades que van intercalando en el precio y que van trabajando en el mercado, que nos van dando desde esa entrada más o menos confiable una presencia de poder entrar al mercado con una intención, después de haber identificado un ciclo, después de haber identificado unos movimientos, una secuencia, un análisis general, etcétera, etcétera. Al final es muy importante ver confluencias, que lo mayor ampare a lo menor. ¿Para qué? Para que al final lo menor pueda expandir hasta lo mayor y pueda darnos todo ese beneficio, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el gráfico. Esto es el euro dólar, podemos poner el que vosotros queráis, me da igual. Simplemente que tengáis en cuenta que hay un momento donde nosotros, por ejemplo, vamos a poner el dólar yen, que hace tiempo que no lo veo, por ejemplo. Vale. Tenemos esa interrelación macro-micro, si nos deja el gráfico, ahí está actualizándose, vale, me lo imaginaba, vamos a acercarnos un poquito, ahí está. Mirad, esto es la forma en la que podemos ver, bueno, vamos a presentarle también a los amigos de Instagram, vale, la forma en la que podemos ver el precio montado sobre una temporalidad mayor, sobre su macro o sobre su micro, como veis aquí, pues bueno, el precio ha ido cambiando, intercambiando macro-micro, ¿vale? Macro, micro, macro, micro. Las velas mayores obviamente son esas verdes y rojas. Las negras y blancas pues son las menores. De esta forma, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer o qué podemos entender? ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo que el precio está teniendo una intención, pues en este caso, al moverse en la macro, bueno, hemos visto que alcista, y hasta que no esté de nuevo alineada para poder moverse en la micro alcista, pues entonces no estaríamos haciendo nada. De tal forma que incluso podemos aplicar ratios que pueden ser obviamente altamente importantes para nosotros, ¿vale? Pensemos en este primer movimiento, ¿vale? En el que tenemos aquí. Un primer movimiento donde el precio pues ya se instauró, tuvo una referencia, vamos a ponerla aquí, donde el precio empezó a alinearse con un movimiento mayor, a partir del cual yo puedo empezar a entender que puedo aplicar mis escalas menores. Si os dais cuenta, pues la escala mayor aproximadamente ha llegado, vamos a poner un nivel aquí, ¿vale? Pues aproximadamente a estos dos R's, ¿vale? Voy a ponerlo aquí para que lo veáis. Muy bien. Pero ¿cuántas veces se multiplicó la micro? Y el por qué nuestros alumnos ganan más dinero en porcentaje que otros sitios. Pues mirad, simplemente cuando ha llegado a esas dos R's, había unas 3 R's y media en una de las operaciones que han podido hacer nuestros alumnos. Por ejemplo, otra de las operaciones que podrían haber hecho en la micro, pues han podido conseguir, en este caso, 6 R's. Es decir, dos operaciones micro me han dado 6 y 3,5 R respectivamente, mientras que mi operación macro me ha dado 2 R's. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo utilizo esta relación de H1 y M5 y aplico constantemente una y otra vez la ecuación rentabilidad-riesgo y cualquiera de estos parámetros que hemos estado explicando esta tarde, al final no es magia, es simplemente que vamos a sumar más que vamos a restar. Porque imaginad, aunque nos hayan quebrado la macro y hayamos perdido, no sé, un 1%, la micro, solamente una de ellas ya ha llegado a 3,5 veces, vamos a suponer 3 veces, una relación que aunque fuese al 0,5%, estaría ganando un 1,5%. Y antes hemos perdido un 1, ya estamos ganando un 0,5%, ¿vale? Vamos a suponer que la macro se ha llevado de por medio a una de las micros. Y esa micro, por mucho que haya evolucionado, ha servido solamente para pagar esa macro. No pasa nada, porque la otra micro se ha multiplicado hasta 6 veces, es decir, aunque solamente fuera a 0,5 o a 0,25, me da igual, hubieseis ganado mucho más dinero del que en algún momento estáis pensando, ¿no? Por eso, obviamente, pues, bueno, veréis, aunque no tenéis acceso a los otros canales privados de Telegram, pero veréis en algunos de los canales privados de Telegram, cuando ya sois alumnos nuestros, como hay alumnos que consiguen, pues, un 30%, un 15%,
un 50% en el mes, pues obviamente gracias a estos calibres pequeñitos, porque saben cómo interpretarlos, saben cómo aplicarlos dentro de cada uno, obviamente, de los entrenamientos que pertenezcan y debido, obviamente, también a la experiencia que ellos tengan, ¿vale? No es fácil, ni por asomo, ni tampoco quiero dar esa impresión, en absoluto, no es fácil. Sí que es sencillo de aplicar cuando se entiende, pero no es fácil porque obviamente tienen que trabajar otros factores y tenemos que alinear dentro de la secuencia de prioridades y de obviamente esa escala de macro a micro para poder hacer que obviamente cuando ya está todo alineado esos ratios trabajen para nosotros, ¿vale? Pero bueno, simplemente era pues un breve resumen de lo que yo quería mostraros para que entendáis cómo esos ratios se pueden ejecutar y cómo en esas temporalidades podemos alinear la mayor con la menor para que al final repercuta en una muy buena operación, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.